Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados. ¿Cuántos somos fuertes en Jesús? Amén. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Amén. ¿Cómo estamos, mis amados? Amén. Bendecidos y en victoria. Siempre es un honor, un privilegio poder ser parte de todo lo que Dios hace con nosotros cada miércoles, cada noche de estudio bíblico. Es maravillosa la presencia de Dios. Desde el inicio del culto hasta que termina, podemos sentir su presencia. Amén. La gente anda con su paro, ¿verdad? Y todo eso, pero nosotros no paramos, ¿verdad? Y los planes de Dios no se detienen. Es más, en momentos así es cuando la iglesia más tiene que sacar adelante el país, la ciudad, porque es la iglesia, ¿verdad? El faro, la luz, la antorcha que trae luz en estos momentos de tinieblas. Y aquí estamos, mis amados. Bien, ¿qué estamos considerando? El fruto del Espíritu Santo. Y el estudio anterior culminamos con la cualidad de la fe. ¿Qué nos toca ahora? La octava y penúltima cualidad del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Y esta sección de la mansedumbre lleva el eslogan mansos gigantes. Y el tema de esta noche, el sacrificio de la sumisión. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor, te damos una vez más por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Gracias Jesús por traernos aquí. Gracias por tu presencia, maravillosa presencia que nos abraza, que nos consuela, que nos trae paz, que nos llena de gozo, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña a cultivar el fruto, tu fruto, Señor. Completa la obra en nosotros. Sigue hablándonos, sigue enseñándonos, pero sobre todo, Señor, que podamos aplicar cada cosa que tú nos enseñes en la vida diaria. Que sea una enseñanza práctica para nosotros. Que no seamos los mismos después de cada estudio, mi Dios, sino que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, te entregamos el control de este tiempo y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Como siempre, Señor, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. El sacrificio de la sumisión. Comenzamos con la octava cualidad del fruto del Espíritu, la mansedumbre. Descubrirá que esta palabra resume varios rasgos del carácter que es necesario en los creyentes maduros. La palabra que se traduce como mansedumbre es praotes, en griego, praotes, que se puede definir como docilidad, afabilidad, paciencia. No denota una expresión externa de sentimientos, sino una gracia interior del alma. No es una expresión externa de sentimientos, sino una gracia interior del alma. También significa calma, en particular es relacionada hacia Dios, esta calma. Mansedumbre, praotes, es la aceptación de la manera en que Dios nos trata, considerándola buena en el sentido de que aumenta la cercanía en nuestra relación con Él. Mansedumbre, praotes, es una gracia interior, es mantener la calma, la paciencia, la afabilidad, sobre todo en relación con Dios. Es básicamente aceptar que todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno. Aún lo que a nuestros ojos pareciera ser malo.
Pero si yo soy una persona con mansedumbre, entonces tengo un espíritu afable, ¿verdad? Soy paciente en lo que Dios quiere hacer conmigo y entiendo que todo lo que Él hace, aunque a mí me parezca bueno o malo, todo lo que Él hace, al final termina siendo para bien. Y entiendo que incluso los momentos malos me van a llevar a mí a tener una relación mucho más cercana con Dios. Entonces, esa es la mansedumbre, la aceptación de la manera en que Dios nos trata. Praotes incluye la expresión de ira hacia el pecado del hombre, como lo demuestra el Señor Jesús. Esta docilidad no culpa a Dios por las malas obras de los hombres. No es resultado de la debilidad, sino la actividad de nuestro corazón al sentir enojo contra el mal. Esa virtud está entre dos extremos, la ira incontrolable y el no airarnos en ninguna ocasión, sin importar lo que pase. Son los dos extremos de la mansedumbre, por así decirlo, ¿no? Bueno, la mansedumbre en realidad no está en ninguno de estos dos extremos, sino que está en medio, en el equilibrio. Por un lado, mansedumbre es docilidad, afabilidad, es aceptar. Acepto todo lo que Dios quiere hacer con mi vida, aunque a mí me parezca bueno o malo. Entiendo que todo siempre termina obrando para bien. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y aún los momentos malos me terminan llevando en una relación más cercana con Dios. Entonces, por un lado es docilidad, pero por otro lado, relacionado con el pecado es ira, es enojo. Y entonces se enfrenta entre estos dos extremos, dócil y enojo. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede caer en el extremo de enojarse, de estar en ira, de enojarse con algún hermano que de pronto comete alguna falta, ¿no? Entonces no lo toleramos y como mansedumbre significa también o denota también ira contra el pecado, entonces ¡boom!, explotamos. No, que tú no debes hacer esto, ¿cómo vas a hacer esto? Eres esto, esto y lo otro. Ese es un extremo. Y ya habíamos hablado de esto, en la benignidad y la bondad siempre debemos corregir con amor. Y luego está el otro extremo. No, como yo soy una persona mansa, entonces todo lo que pase, no, hago la vista ciega. No, yo soy manso, ¿verdad? Y entonces la gente puede incluso hasta tratarme mal, pero como en la Biblia dice que hay que tener un espíritu de mansedumbre, entonces yo tolero todo, pase lo que pase. Ese es el otro extremo que también está mal. Entonces la mansedumbre de Dios está justo en el medio. Docilidad sí, pero relacionada a Dios, al trato que Él tiene conmigo. Ira también relacionada al pecado propio, decir, yo no cometo pecado, ¿verdad? Yo no voy a transgredir la ley de Dios, aborrezco eso. Ira también con el pecado quizás de mi hermano, pero en la confrontación siempre se hace ¿con qué? Siempre se hace con amor, ¿verdad? La confrontación siempre es con amor. ¿Sí me expliqué, mis amados hermanos? ¿Sí? Bien. Entonces son los dos extremos en los que uno puede caer si no considera bien lo que es la mansedumbre de Dios. Por un lado, es la ira incontrolable y por el otro lado, el no airarnos en ninguna ocasión sin importar lo que pase. La mansedumbre se encuentra justo en medio. Docilidad con Dios y enojo contra el pecado. Praotes, mansedumbre, es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestra vida. La mansedumbre es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra significa dejar de luchar con Dios. Es todo lo opuesto de la debilidad. La mansedumbre es el poder y la fortaleza que surgen al someternos a la voluntad de Dios. La mansedumbre es responsabilidad con poder. Muchas personas creen que la mansedumbre es de pronto debilidad, ¿no? Tolerar todo, ser manso es ser débil, ser frágil.
No, la mansedumbre es todo lo contrario a debilidad, es poder, ¿verdad? Hay la frase esa que dice, soy manso pero no menso, ¿verdad? Bueno, más o menos es eso, ¿verdad? Dicho coloquialmente. La mansedumbre es eso, es decir, yo soy dócil con Dios. Y esa docilidad con Dios, ese espíritu afable que tengo con Dios, en mi relación con Dios, de aceptar todo lo que Él envía a mi vida, aún lo que a mí me parezca malo, pero sé que termina siendo de bendición, esa afabilidad que tengo con Dios me termina dando el poder para vencer al pecado. ¿Me explico, no? Entonces, ahí se cumple la mansedumbre, la praotes, docilidad con Dios, pero ira contra el pecado. Y entonces de esa manera podemos ser mansos. En la rendición completa de nuestra vida a Dios encontramos el poder para vivir una vida en santidad. No podemos comprender la palabra praotes sin estudiar sus componentes. El primero es sumisión, la segunda es humildad, tercero es capacidad de aceptar la enseñanza y cuarto, capacidad de enseñar. Estudiaremos cada uno de estos ingredientes, pero hoy examinaremos la base de la sumisión, sin la cual la praotes no existe. Y de eso va a tratar el estudio de la mansedumbre. Son 4 ingredientes que vamos a considerar y el primero lo veremos hoy, el sacrificio de la sumisión. Pregunta, ¿alguna vez ha luchado usted con Dios? ¿Le ha pasado? Solo a mí me pasa. ¿Alguna vez ha luchado usted con Dios? Si no se siente cómodo reconociendo que alguna vez intentó torcerle el brazo a Dios, lucha usted con Él quizás de una forma más sutil, de pronto exigiendo enmiendas o cláusulas determinadas para hacer más soportable su voluntad. ¿Acaso alguna vez se ha cruzado de brazos, dando un puntapié en el suelo, esperando que Dios le proponga una solución a usted que le parezca mejor que la que Él le haya presentado? Suele pasar, ¿verdad? ¿Alguna vez ha luchado usted con Dios? ¿O ha intentado de pronto torcerle el brazo? ¿O quizás en algún enojo, quizás se cruzó de brazos esperando que Dios proponga otra alternativa a su problema? Es como Jesús cuando está orando y diciendo, Señor, si es posible que pasara de mí esta copa. Sin embargo, Él mostró mansedumbre, ¿verdad? Pero si es tu voluntad, la mansedumbre de Cristo. Pero muchas veces tenemos este sentir nosotros, ¿verdad? Y Dios nos manda a hacer algo y nosotros de pronto luchamos con Dios. Pero Señor, ¿yo? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Verdad? Puede ser en circunstancias cotidianas de la vida, quizás pedirle perdón a alguien, quizás hablarle a alguien de Cristo. Y nosotros decimos, ¿pero yo por qué? Envía a otro. Y entonces luchamos con Dios. O quizás al dejar algún pecado o alguna cosa que está mal, que quizás ante los ojos del mundo o ante nuestros propios ojos no está tan mal, pero Dios sabe que eso no nos conviene. Quizás fue alguna relación, quizás fue algún trabajo, algún empleo o en algún conflicto familiar, quién sabe. Pero en circunstancias así en las que Dios nos dice, no es por ahí, no debes hacer esto, y empezamos a luchar con Dios. ¿Será? Pero mira, si no es nada malo, no puedo controlarlo. Y empezamos a luchar con Dios. Decimos, no, Señor, tal vez no es necesario que sea así. Déjame. Mis amados, la mansedumbre es aceptar todo lo que Dios nos diga, creyendo que al final habrá un fin de gloria. Mientras Dios lo empuja para hacerlo avanzar, con la mente puesta en terminar lo que Él ha comenzado, muchas veces nos aferramos a cada manija de una puerta o a cada rama para evitar ir en la dirección que Él nos señala, o para evitar ir a la velocidad que Él marca. Pregunta,
¿Tiene Dios que luchar con usted prácticamente en cada paso de su camino hacia la madurez? Son preguntas para reflexionar, ¿no? Praotes, mansedumbre, describe la acción de dejar de resistirse a Dios. Comienza con una palabra que no es de nuestro agrado. ¿Está listo para esa palabra? Mansedumbre es, ¿qué creen? Por ahí alguien, creo que por ahí lo escuché, ¿eh? Por ahí lo tienen, sí. Sumisión. ¿Cómo saben ustedes, mis amados? ¿Ah? Están haciendo trampa, ¿no? Yo veo el espíritu de sumisión de la praotes de esta manera. Cuando sopla el viento de la voluntad de Dios, la praotes prevalece. Cuando suelto todo objeto que me dé seguridad, me niego a aferrarme a lo que me impida ir hacia adelante y avanzo con el viento. Me lleve a donde me lleve y en la forma que me lleve. Praotes es volar en el viento de la voluntad de Dios y poner proa a la remota isla de la intimidad con Él. Eso es mansedumbre. Cuando la voluntad de Dios sopla, ¿verdad? Ese viento. Tener un espíritu de mansedumbre es soltarme de cualquier cosa a lo que yo me pueda aferrar. Quizás un empleo seguro, quizás una vida asegurada, quizás una relación que me hacía sentir cómodo. Sea cual sea el objeto a lo que yo quiera aferrarme, la condición de vida a la que yo quiera aferrarme, cuando el viento de la voluntad de Dios sopla, yo debo soltar eso, soltar mi comodidad, salir de mi zona de confort, creyendo que ese viento, la voluntad de Dios, pase lo que pase, pese lo que pese, me lleve a donde me lleve, terminará siendo un lugar donde yo descubra la intimidad con Dios, un lugar de bendición para mi vida. Eso es la mansedumbre. ¿Está claro, mis amados? Los siguientes pasajes bíblicos hablan de vidas entregadas a la voluntad de Dios, aun cuando el futuro parecía poco alentador. Para cada una de estas personas, soportar dolor y sufrimiento dentro de la voluntad de Dios fue mucho mejor que arriesgarse a disfrutar de una vida fácil fuera de las fieles manos del Señor. Estos ejemplos son retratos de praotes, mansedumbre. Y vamos a leer el primero en Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Dice Juan capítulo 21, verso 15 al 19, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y él te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pregunta, ¿qué palabras proféticas habló Cristo con relación a Pedro? Y ahí ustedes tienen las opciones, ¿no? Y la respuesta correcta es
cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué dijo Jesús que le sucedería a Pedro? Verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué dijo Jesús que le sucedería a Pedro? La respuesta es, le profetizó su muerte. Tremendo, ¿no? Imagínense que de pronto usted quiera recibir alguna profecía de Jesús, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene Jesús para decirme? Y que Jesús le profetice la muerte. ¿Cómo va a morir? Es un poco, o sea, cuando uno lo lee dice, bueno, Jesús y Pedro ahí. Pero no, cuando uno entiende verdaderamente lo que está pasando, se encuentra con un cuadro un poquito fuerte. Es Jesús diciéndole a Pedro cómo va a morir. Y después de eso le dice, sígueme. Y Pedro le sigue. Imagínese. Pero Pedro muestra un retrato de mansedumbre. Y pese a lo que Jesús le dijo, lo siguió hasta la muerte. En Fox, Book of Martyrs, libro de los mártires, el autor dice que según el historiador Egésipo, Nerón acusó falsamente a Pedro para condenarlo a muerte. Cuando el pueblo conoció este hecho, rogaron a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro finalmente fue convencido y se preparó para huir. Pero al llegar a las puertas, vio al Señor acercarse a recibirlo, a quien Pedro adorando dijo, Señor, ¿a dónde te diriges? A lo cual él respondió diciendo, vengo nuevamente a ser crucificado. Con lo cual Pedro, percibiendo que su sufrimiento había sido comprendido, regresó a la ciudad. Jerónimo dijo que fue crucificado con su cabeza hacia abajo y sus pies hacia arriba, según su propio requerimiento, porque era, según él mismo dijo, indigno de ser crucificado en la misma forma que el Señor. Ese, mi querido amigo y amiga, es el espíritu sumiso de Praotes. Pedro, un retrato de mansedumbre. El Señor le dice, sígueme, y antes de eso le profetiza cómo va a morir. Mira, te ceñirán. Antes tú te ceñías, pero ahora otro te extenderá los brazos, te ceñirá los lomos y te llevará donde no quieres. A la muerte. Pese a todo eso, Jesús le dice, sígueme, y Pedro le sigue. Y sí, experimenta lo sobrenatural de Dios en hechos, ¿verdad? Uno de los pilares de la iglesia. Pero llega el momento en el que la profecía se cumple. Nerón falsamente, hago énfasis en el falsamente, acusa a Pedro. ¿Y por qué digo falsamente? Porque Pedro, digamos, de alguna manera tenía la razón. Yo no soy culpable de lo que me están acusando. La gente le decía lo mismo, tú no eres culpable de lo que te están acusando. ¿Por qué no huyes? Estás en tu derecho. No creo que Dios lo vea mal. Y cuando Pedro es convencido, prepara todo, ¿no? Ahí estaba haciendo sus maletas, yo de aquí me voy. Pero cuando se está yendo, tiene una visión y ve a Jesús. Señor, ¿a dónde te diriges? Vengo a ser crucificado de nuevo. Y yo creo, ¿verdad?, que ese vengo a ser crucificado de nuevo es Jesús diciéndole, ¿sabes? A mí también me acusaron falsamente. ¿Sabes? A mí también me escupieron, a mí me atravesaron una lanza en el costado. ¿Sabes? Yo también sufrí de azotes y yo no los merecía tampoco. De hecho, quien los merecía eras tú, Pedro, y yo morí por ti. Hasta lo último mostré mi mansedumbre para glorificar a Dios. Y entonces Pedro, comprendiendo que verdaderamente Jesús entendía su dolor porque él mismo lo padeció, dijo, ya está, ¿a dónde voy a ir? Si esta es tu voluntad, Señor, que yo te glorifique aún en mi muerte, pues que así sea. Y murió por Cristo. Mis amados, ¿quiénes somos nosotros
para huir de la voluntad de Dios. Habrán cosas buenas y experimentaremos la gloria sobrenatural de Dios. Experimentaremos la gloria sobrenatural de Dios, ¿verdad? Pero también nos va a tocar padecer por Cristo. Y ya no todos dijeron amén. Pero nos va a tocar padecer por Cristo. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Cuando sea de experimentar lo sobrenatural, gloria a Dios, sí, amén. Cuenta conmigo, Señor. Pero cuando sea de padecer por Cristo, ¿vamos a oír? No. Todavía con más ganas gritar, Señor, si tú todo lo diste por mí, pues gloria a Dios que he sido considerado como digno de padecer por tu causa. Ese es un espíritu manso. Le va a tocar, mis amados hermanos, y cuando le toque, acuérdese de esto, serán injusticias, serán cosas de las cuales ustedes tendrán la capacidad de huir y estarán en su derecho de huir, pero en ese momento Dios les va a decir, permanece fiel hasta la muerte. Y entonces vamos a experimentar una mayor gloria en la eternidad de la que pudimos haber experimentado aquí en vida. Amén. Un espíritu mansedumbre es lo que Dios espera de nosotros. Y hay otro retrato de la mansedumbre en Hechos capítulo 9, verso del 1 al 16, que es el caso de Pablo. Hechos capítulo 9, verso 1 al 16, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué pregunta hace Jesús a Pablo en el versículo 4? ¿Por qué me persigues? Es digno de anotarlo ahí en sus notas, ¿verdad? La pregunta que le hace Jesús a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué es digno de anotarlo? ¿Sabe por qué
Es hermoso esa pregunta que Jesús le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque, mis amados, es cierto, en un espíritu de mansedumbre muchas veces vamos a tener que aguantar injusticias. Y muchas veces Dios nos va a permitir, ¿verdad? Y es más, nos va a pedir que no hagamos nada frente a las injusticias que están pasando. Que seamos dóciles por su voluntad para glorificar, y no vamos a entender, pero en todo eso hay un Jesús. Y téngalo claro, cuando usted está padeciendo, cuando usted está sufriendo injusticia, cuando usted lo están persiguiendo, no solamente lo están persiguiendo a usted, también lo están persiguiendo a Jesús. Y Dios lo toma personal. Te metes con uno de mis hijos, te estás metiendo conmigo. Y le dice a Saulo, con todo y su ejército y su poder y sus cartas para prender a todos los de Jerusalén, ahí se presenta Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo: ¡ay, Señor! Mis amados, Dios cuida de nosotros. Aún cualquier daño, aún el que se meta con uno de nuestros pelos, Dios todo lo toma personal, porque somos sus hijos. Así que no tenga miedo ni temor de mantener un espíritu mansedumbre a todo lo que Él le diga, porque al final le aseguro que será para su gloria. ¿Qué le iba a mostrar Cristo a Pablo en el versículo 16? Yo le voy a mostrar lo sobrenatural de mi poder. Yo le voy a mostrar el grande ministerio que va a tener. Yo le voy a mostrar cuánto lo voy a usar, las multitudes a las que va a predicar. ¿Qué le iba a mostrar? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo los llamados de Cristo, ¿eh? Imagínense que Jesús le llame al ministerio y le diga: ven que yo te voy a mostrar cuánto es necesario que padezcas por mí. ¿Qué diría usted? Difícil, ¿no? Usted tiene que decir amén, ¿verdad? Sí, Señor, con un espíritu de mansedumbre yo voy a donde sea. En su libro Fox Book of Martyrs, el libro de los mártires, John Fox escribe: Pablo el apóstol, cuyo nombre antes fue Saulo, después de su gran trabajo e inexpresables esfuerzos para promover el evangelio de Cristo, también sufrió en esta primera persecución bajo Nerón. Abdías declaró que ante su ejecución, Nerón envió a 2 de sus emisarios, Ferega y Partemio, para llevarle palabra de su muerte. Estos, llegando, mientras Pablo instruía al pueblo, desearon que él orase por ellos para que creyeran. ¿Quién diría que poco después ellos creerían y serían bautizados junto a su sepulcro? Hecho esto, los soldados vinieron y lo llevaron fuera de la ciudad al lugar de la ejecución, donde él, una vez finalizadas sus oraciones, entregó su cuello a la espada y murió decapitado. Y dice que en su sepulcro, Férega y Partemio terminaron creyendo a Dios y bautizándose. Dios se glorifica aún en la muerte de sus santos. Retratos de mansedumbre: Pedro, Pablo, y miren, la mayoría de los discípulos tuvieron una muerte violenta. En todos ellos, y el mejor ejemplo, Jesús, podemos encontrar la actitud que debemos tener, la mansedumbre de Dios. Pase lo que pase, es aceptar, rendirme totalmente a la voluntad de Dios. Tal vez parezca algo malo, algo sin sentido, algo injusto, pero yo confío en que todo eso resultará para la gloria y honra de nuestro Dios. Praotes, pura y simple, ¿verdad? Miren, mis amados, ahora les voy a contar una pequeña anécdota. Bueno, no es una anécdota,
al menos no es una anécdota mía, es una historia de una niña que nos va a ayudar a comprender mejor el tema de la mansedumbre, la praotes de Dios. Podemos razonar que los sufrimientos de Pedro y Pablo se suavizaron porque habían sido advertidos con anticipación, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, Abner, está todo bien, pero ellos ya sabían lo que les iba a venir. Jesucristo les dijo, tanto a Pedro como a Pablo, que iban a padecer. Y podemos pensar que de alguna manera ellos se suavizaron porque fueron advertidos con anticipación. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 14, 22 y Juan 16, 33 sobre nuestro propio futuro? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, ellos fueron advertidos y nosotros también lo hemos sido. ¿Podemos someternos a la voluntad de Dios sabiendo lo que nos espera como Pedro y Pablo? Aunque se nos ha dado la misma advertencia, muchas veces respondemos con dudas y sorpresa. ¿Y qué de nuestros sufrimientos por la falta de sumisión a la voluntad de Dios? Y eso es verdad, muchas veces sufrimos más por no someternos que por someternos. En una ocasión, una niña de 11 años llama a su mamá desde el baño que estaba en la planta alta. Mamá, ven, te necesito. Yo solía decir lo mismo cuando era niño y estaba en el baño, ¿verdad? La madre subió a ver qué necesitaba la hija. La niña estaba sentada en la bañera, empapada de pies a cabeza, diciendo, tengo un problema muy grande. La semana pasada descubrí que se me había hecho un nudo en el cabello y traté de deshacerlo con el cepillo. Me dolía tanto que lo dejé como estaba. Cada día se ha puesto más y más grande y ahora, mira, en la parte de atrás casi todo su cabello largo y grueso estaba hecho un solo nudo. El nudo era tan grande y apretado que la madre no veía otra solución más que cortarlo, pero tendría que cortarlo desde el cuero cabelludo. Ella no podía creer la magnitud del nudo que estaba viendo. Imagínese un nudo así, ¿eh? Se sentó junto a ella pidiendo a Dios que le diera paciencia. Macrotumia, naturalmente, ¿verdad? Y comenzó a cepillar un cabello a la vez. Trató de sostener el cabello lo más fuerte posible para que ella no sintiera los tirones. Pero finalmente el nudo estaba tan cerrado que no podía meter su mano entre él y la cabeza. La niña lloraba. La madre preguntó, ¿quieres que lo deje? No, mamá, si lo dejas nunca saldrá, sigue cepillando. Les llevó muchos minutos deshacer todo ese enredo y esos minutos parecieron horas, sometida a desatar esa maraña en la que estaba. La hija recostó su cabeza en la falda de su madre y soportó el dolor. Sus lágrimas no eran de resistencia, eran de sumisión. Ella sabía que el fin valía la pena de todo el dolor. Después la madre se sentó y abrazándola le explicó cómo evitar que su cabello volviera a enredarse de esa forma. Pero le aseguró que si volvía a suceder, volverían a desenredarlo con lágrimas y todo. Amados, esa es la praotes. La actitud de la niña refleja perfectamente la mansedumbre que Dios espera que tengamos. La madre diciéndole, ¿quieres que me detenga?
en medio del llanto de la niña, y la niña dice, no, si no después se pondrá peor, cepíllame. Ella sabía que el fin valía la pena de todo el dolor. Mis amados, muchas veces vamos a pasar por circunstancias difíciles, circunstancias que nos va a doler, Y en medio de eso, un susurro le va a llegar a su mente, diciéndole, ¿no te gustaría que todo esto pare? Y muchas veces el diablo mismo le va a susurrar diciéndole, ríndete, ¿para qué tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿No te gustaría que todo esto se acabara? ¿No te gustaría tomar el camino más fácil? Como la niña, mis amados, hay que decir, no, duele, sí, lloro, sí, hay sufrimiento, hay padecimiento, sí, pero estoy seguro que este fin valdrá la pena y que todas mis lágrimas no han caído en el suelo, Dios las tiene en su presencia. Él no ha dejado de cuidarme nunca. Y en todo esto, ahí en la oscuridad más grande, aún en el sufrimiento más grande, yo veré la gloria de Dios en mi vida. Mansedumbre, praotes, ser dóciles ante la voluntad de Dios. Y amados, ya para terminar, amigo, amiga, ¿es su vida un enredo? ¿Ha permitido usted que algunas situaciones permanecieran durante largo tiempo sin ser resueltas? Yo también lo he hecho. Descanse en el fiel cuidado de Dios. Llore cuando deba hacerlo y permita que Él peine todos los nudos hasta que usted esté libre. No se aferre a nada más que a Él. Él es el único que puede ayudarle. Finalmente, amado y amada, sométase. No importa la crisis, lo difícil de la prueba o lo descabellado que Dios le pida, sométase. Rinda su corazón, su ser, amado, amada, rinda su vida entera a Dios con cada una de sus áreas. Si se le hace difícil, recuerde, no nos estamos sometiendo ante la crisis, no nos rendimos ante la dificultad, no nos sometemos al sistema del mundo ni a las sucias artimañas de Satán. Nos estamos sometiendo y rindiendo al único Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, soberano del universo, quien controla todas las cosas y en su amor hace que todas ellas obren a nuestro favor. Aquel que en sumisión al Padre hasta lo más profundo se humilló y hasta lo sumo fue exaltado. En nuestra sumisión a Él encontraremos la misma recompensa de gloria. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por este tiempo. Gracias Espíritu Santo por tu praotes, tu mansedumbre. Gracias Señor, porque tú tampoco tenías que padecer. Tú eras justo y en tu mansedumbre, gracias a tu mansedumbre Señor, nosotros estamos aquí en esta noche. ¿Quiénes somos nosotros para no mantener un espíritu manso cuando tu mansedumbre nos dio la salvación? Tu amor nos permite estar vivos cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que no estamos cayendo en una trampa, no nos estamos sometiendo ante las artimañas de Satanás, no nos estamos rindiendo ante los planes de este mundo, no nos estamos sometiendo ante la prueba, ante la crisis. Estamos sometiéndonos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles ante tu presencia. Sea lo que sea que tu voluntad quiera para nuestra vida. Y dígalo al Señor, Señor, sea lo que sea que tu voluntad quiera para mi vida. Desde ya te digo que sí. No sé a dónde me lleve tu viento, pero sé que estarás conmigo. No sé lo que pueda pasarle a mi vida,
en el ministerio que tú tienes para mí, en el plan que tú estableciste para mi vida. Pero quiero decirle sí a todo eso. Líbrame, Señor, de rendirme ante las circunstancias. Solo me rindo ante tu poder. Y en mi docilidad a ti encontraré la fuerza y el poder para resistir al pecado, para mantenerme firme y en santidad y llevar una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a todo lo que nos pidas, a todo lo que quieras hacer en nuestras vidas, entendiendo que todo esto obra a nuestro favor y te glorificarás en gran manera en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Padre, ahora también queremos entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Espíritu Santo, gracias por cada promesa, cada bendición, cada provisión que ha llegado a nuestras vidas. Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel. Aún en momentos de escasez, Señor, tú no fallas. Tú no nos has abandonado, Señor. Gracias. Y qué bueno que pueda honrarte y alabarte, rendirte culto con mis ofrendas y mis diezmos. Gracias te damos, Señor, que suban con olor fragante a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.